Buenas noches tengan todos. Una vez más estamos aquí en el programa de Misión Joven, acompañadas con Cristina Alejandro Reyes y Jenny Lazoneira Howard. Muy bien, allá en casita, felices de tenerlos una vez más, un día bendecido. Y hermanos y hermanas, el día de hoy vamos a tocar el tema de la cuarta palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muy bien, entonces vamos a profundizar y vamos a tocar, citas bíblicas que nos van a ayudar a la reflexión para poder compartirlo con ustedes. Y vamos a tomar el Salmo 22, vamos a tomar sabiduría, Isaías, Mateo, y también vamos a leerles una carta del Papa Benedicto XVI, ya fallecido, pero que nos habla del significado teológico de la cuarta palabra de Jesús en la cruz. Muy bien, entonces vamos a encomendarnos al Señor con una oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar con el Salmo 22. Salmo 22, versículos 2 al 4. Luego nos saltamos versículos 15 al 16 y 29 al 30. En realidad este salmo es tan hermoso y es tan muy estudiado que yo les recomiendo allá en casita leer todo el salmo completo, Salmo 22. Ahora vamos por el tiempo, vamos a meditar y profundizar los versículos del 2 al 4 y del 15 al 19 y del 29 al 30. Muy bien. ¿Ya lo tienen? Sí. Ok. Bien. Ok. Dios mío, día y noche te llamo y no respondes. No hay descanso para mí. Pero tú eres santo, tú reinas, alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti, confiaron y tú los liberaste. Tengo la boca seca como una teja. Tengo la lengua pegada al paladar. Me has humillado hasta el polvo de la muerte. Como perros, una banda de malvados me ha rodeado por completo. Me han desgarrado las manos y los pies. Puedo contarme los huesos. Mis enemigos no me quitan de vista de encima. Se han repartido mi ropa entre sí y sobre ella echan suertes. Pero tú, Señor, eres mi fuerza. No te alejes. Ven pronto en mi ayuda. Porque el Señor es Rey y Él gobierna las naciones. Inclínense y adórenlo, solo a Él, todos los que viven en abundancia, todos los que han de volver al polvo, pues en sí mismos no tienen vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. Como les decía,
es recomendable que lean, perdón. Continúa. Que podamos leer el Salmo completo, 22, porque en sí este Salmo es muy rico y como pueden ver, podemos escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando fue crucificado. En la cruz, en ese momento tan crucial, en ese momento de profundidad, momento de su pasión más profunda, más dolorosa que pudo pasar nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, los grandes teólogos y nuestros padres de la Iglesia Católica nos recomiendan que, especialmente en estos momentos que vivimos de Cuaresma, preparándonos para su pasión, que nos dispongamos a meditar en este salmo al pie de la cruz, observándolo, ¿verdad? Porque este salmo es un salmo de cruz, es un salmo de angustia, de su pasión, y vamos, si podemos observar, se divide en dos partes, ¿no? Primero, de la humillación de nuestro Señor Jesucristo desde el versículo 21 al versículo, del versículo 1 al versículo 21. Pues nos habla de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Y la otra parte, que es del versículo 22 al versículo 31, es la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, porque Él alaba, a pesar de ese sufrimiento, Él alaba a nuestro Padre Celestial. Vemos un clamor desesperado de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pareciera que nuestro Padre Celestial lo hubiera abandonado, que su Padre lo hubiera abandonado, porque Él sentía todo el peso del pecado, del pecado del mundo entero, de nuestros pecados, ¿no? Era un peso enorme y no solamente, pues Él fue maltratado físicamente, pero moralmente, espiritualmente fue una humillación que nadie merecía en este mundo, nadie merece. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo era parte de su misión para poder redimirnos del pecado. Y nosotros nos preguntaríamos por qué su Padre, nuestro Creador, lo abandonó, ¿no? Podría verse como que si lo hubiera abandonado, pero en realidad no. Vemos que nuestro Señor Jesucristo le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Porque en ese momento crucial, Él se siente solo, abandonado. Pero, bueno, inclusive en el versículo 21, vamos a regresar un poquito. En sí, del 15 al 21, dice, ¿no? Tengo la boca seca como una teja, tengo la lengua pegada al paladar, me han hundido hasta el polvo de la muerte, como perros una banda de malvados. Me ha rodeado por completo, me han desgarrado las manos, los pies. ¡Qué sufrimiento! Puedo contarme los huesos, mis enemigos no me quitan la vista de encima. Se han repartido mi ropa entre sí y sobre ella echan suerte. Y en el versículo 21 dice, sálvame de la boca de los leones, defiéndeme de los cuernos de esos toros. Y es curioso, al pie de página de la Biblia hay un comentario que se los voy a leer porque me parece muy importante. Dice, impresionada la imagen que el Salmo presenta para referirse a los malvados, fieras, bravos, toros, perros, leones, feroces. La imagen no es gratuita. Lamentablemente, esto se ilustra en la tremenda realidad actual. Existe
una ferocidad bestial que se esconde en algunos hombres, de los cuales son víctimas otros inocentes, como Cristo lo fue por sus perseguidores. ¿Cómo se puede explicar, si no es así, el que muchos hombres usen de personas con fines tan mezquinos como es el presionar a través del terrorismo, o enriquecerse en mafias como el narcotráfico, las grandes redes de prostitución y pornografía, el tráfico ilegal de órganos de seres humanos? Totalmente cierto, hermanos. Estamos en un tiempo difícil, tremendo. Hoy más que nunca vemos todas estas situaciones, estos leones, esos toros feroces que nos quieren avasallar, nos quieren pues matar, aniquilar, como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Y estos seres, estos hombres malvados, tienen tanto el pecado en sí, es que los mueve a hacer este tipo de atrocidades. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz y ese momento crucial, Él cargó con todo el peso de estos malvados, no solo de ese tiempo, pero el de hoy y del futuro. Ustedes se pueden imaginar, es algo infrahumano, infrahumano. Por eso es que Él se sentía solo y con todo ese dolor, no solamente físicamente, espiritualmente, moralmente, los discípulos lo habían abandonado, a excepción de Juan, ¿verdad?, que estuvo ahí al pie de la cruz, pero estuvo solo y con todos los enemigos que se burlaban, se mofaban y lo desnudaron. Eso fue una humillación terrible. En aquel tiempo eso era una gran humillación. Pero el Padre, nuestro Padre Celestial, nunca lo abandonó. ¿Qué pasa? Dios estaba con Jesús, reconciliando al mundo con Él. O sea, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo fue como un filtro, ¿verdad? Un filtro. Él tenía esa misión, tenía que pasar por ese momento de soledad, aparentemente porque el Padre lo había abandonado, pero era porque estaba reconciliando nuestro Padre Celestial al mundo, a los seres humanos con Él, una vez más. Y su propio Hijo tuvo que pagar esas consecuencias. Fue parte del misterio pascual, parte de esta gran misión de amor por todos nosotros. Entonces, es importante que nosotros reflexionemos. Este salmo nos hace de verdad reflexionar y sirve como oración para nosotros, ¿no? Como modelo de oración, para que al mismo tiempo que nosotros sufrimos persecuciones, porque nosotros sufrimos también persecuciones, sufrimos calumnias, ¿verdad? Sufrimos una serie de cosas, injusticias, tal y cual, bueno, no igual a nuestro Señor Jesucristo, pero sí pasamos por estas calamidades. Y no nos sintamos solos, porque si nuestro propio Señor Jesucristo, a pesar de tanto dolor y sufrimiento y haberse sentido olvidado por el Padre, al final, en la segunda parte, ¿ves?, que Él lo exalta, es la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, porque lo alaba a nuestro Señor. Dice, inclínense, en el versículo del 29 al 30, inclínense y adórenlo solo a Él, ¿verdad? Porque sin Él somos nada, sin nuestro Padre Celestial somos nada. Entonces se convierte este salmo en un símbolo de alabanza, porque Él sabe, Él está seguro, nuestro Señor Jesucristo, que su Padre no lo iba a abandonar. Comprende en ese momento que Él tenía que pasar por ese momento, ¿verdad?, de gran sufrimiento. Y para finalizar, pues este salmo nos invita a reflexionar y también a tener en cuenta
que el pecado del mundo, hermanos, el pecado del mundo en la cruz fue inmolado. Es un salmo bellísimo realmente. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Pudiera seguir hablando, pero tenemos que continuar. Tenemos 3 lecturas más. La siguiente va a ser Sabiduría, capítulo 2, versículos del 12 al 20. Sabiduría, capítulo 2, versículos del 12 al 20. ¿Listos? Listos. Muy bien. Pongamos trampas al bueno, pues nos es molesto. Se opone a nuestras acciones. Nos reprocha que no cumplamos la ley y nos echa en cara que no vivamos según la educación que recibimos. Dice que conoce a Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un reproche a nuestra manera de pensar. Su sola presencia nos molesta. Su vida es distinta a la de los demás y su proceder es diferente. Nos rechaza como a moneda falsa y se aparta de nuestra compañía como si fuéramos impuros. Dice que los buenos, al morir, son dichosos y se siente orgulloso de tener a Dios por Padre. Veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en qué va a parar su vida. Si el bueno es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a insultos y torturas para conocer su paciencia y comprobar su resistencia. Condenémoslo a una muerte deshonrosa, pues según dice, tendrá quien lo defienda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, Cristina, Alejandro, ¿qué nos pueden decir acerca de esta lectura? Sabiduría. Muy bien. Gracias por permitirnos escuchar nuestro mensaje que es de Dios, que a través de esta plataforma lo llegan a escuchar, ¿verdad? Bien dijo a nuestra líder desde el principio del tema, que se habla de lo bien y de lo mal, o de lo mal y de lo bien. Entonces, sabiduría nos dice, y hoy actualmente a nosotros o a muchos pasa lo mismo. Hoy en día somos menospreciados, somos no queridos como debemos de ser o como queremos o como Dios quiere de nosotros. ¿Cuántos aquellos siendo sabios? ¿Cuántos de aquellos son sabios? Pero, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cómo trataron a nuestro Señor Jesucristo? Y eso es lo que nos relata en esta lectura. Entonces, nosotros somos llamados para hacer el bien, pero para hacer el bien no somos, muchas de las veces, no somos bien recibidos, tal como lo dice la lectura.
somos menospreciados. Pero ¿qué pasa si hacemos el bien a la voluntad de Dios como Él quiere de nosotros? Y eso es lo que nosotros estamos invitándolos. No importa lo que pasemos. Me llamó mucho la atención de la sabiduría, versículo 16 al 17. Dice, nos rechaza como a monedas falsas y se aparta de nuestra compañía, como si fuéramos impuros. Dice que los buenos al morir son dichosos y se sienten orgullosos al tener a Dios por Padre. Eso lo vemos de una manera sin conocimiento, sin sabiduría divina, sin sabiduría espiritual. Ahora vemos al lado bueno. El versículo 17 dice, veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en que va a parar su vida. Ahora el 18, si el bueno es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. ¿Qué pasa si nosotros hacemos el bien? Claro que sí nos va bien. Claro que sí, Dios está con nosotros. Él es el que se encarga de nosotros, cuida de nosotros, y Él es el que nos lleva a donde Él quiere. Haya tropiezo, haya lo que haya en nuestras vidas, en nuestro caminar, siempre nos irá bien. Siempre nos va bien. Y a eso estamos llamados todos. No nada más yo, no nada más los que estamos aquí presentes, todos los que alcanzan a ver este video son llamados y podemos entender las cosas buenas y así también podemos tener cuidado en otro lado también. Y eso es lo que nosotros queremos invitar, hacerle saber de lo que nos habla esta cita con mucha sabiduría, porque sabiduría del hombre no es suficiente. Sabiduría del hombre es del hombre. Si no estamos agarrados de Dios, nuestra sabiduría no es nada. Y eso es lo que también quiero recalcar en esta cita. Gracias, Alejandro. Bueno, lo que acaba de decir mi esposo, ¿verdad? Sabiduría del hombre, ¿verdad? Y la sabiduría de Dios. Es ciertamente, ¿verdad? Pongamos, como dice aquí, pongamos trampas al bueno, pues no es molesto. Se opone a nuestras acciones, nos reprocha que no cumplamos la ley y nos echan en cara que no vivamos según la educación que recibimos. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros en realidad, ¿verdad? Tratamos de practicar la palabra de Dios, tratamos de hacer la palabra nuestra vida, ¿verdad? Al diario, vivir. ¿Qué pasa, verdad? Muchas veces somos juzgados. Lo que dice aquí, somos juzgados.
nos, nos condenan como si nosotros fuéramos de lo peor, como dice la moneda, ¿verdad? Somos de lo peor, ¿verdad? Cuando tratamos de hacer algo bueno, ayudar a los demás también, ¿verdad? Que conozcan a Dios, así como nosotros estamos tratando de conocer y profundizar y hacerla propia en nuestra vida diario. Todos estamos llamados a conocer la palabra de Dios y conocer en realidad nuestro Señor Jesús, ¿verdad? A través de las Sagradas Escrituras, en realidad cuánto Él sufrió por nosotros y por el mundo entero. A pesar de tanto sufrimiento que Él se dejó de humillarse, se dejó de todo lo que le hicieron o que le hemos hecho, a pesar de por medio de eso, Él todavía nos dio el perdón, esa reconciliación con el mundo y con nosotros mismos, con nuestras familias. Cuando nosotros adquirimos la sabiduría de Dios, podemos encontrar en nuestras familias o en nosotros mismos, ¿verdad? Cuando en realidad nosotros también quizás le estamos fallando muchas veces a nuestro Señor. Muchas veces no hacemos lo que Él quiere realmente como humanos. Tratamos de hacer lo bueno, pero también fallamos. Y estamos en un tiempo de reconciliación, de meditar, de profundizar estas palabras a nuestro Señor, ¿verdad? Para que podamos llegar a final de esta cuaresma, pero con una buena profundización y por medio de estas sagradas escrituras podamos también acercarnos a estos sacramentos de la reconciliación con nuestro Señor, para que cuando llegue la Semana Santa estemos realmente preparados para recibir esos días más fuertes, porque si no nos reconciliamos, ¿cómo podemos recibir la resurrección? ¿Verdad? Entonces, así como nuestro Señor se abandonó, se dejó abandonarse en las manos de Dios, entregándose a sí mismo, así nosotros también tenemos que abandonarnos en las manos de Dios. No porque nosotros decimos que Dios me abandonó a mí o Dios nos abandonó a nosotros. No, muchas veces nosotros abandonamos a Él, pero dejarnos abandonarnos en la mano de Él para que Él sea quien conduzca nuestra vida, como nuestra personal, como nuestro familiar, como nuestra comunidad, como nuestra parroquia, en donde quiera que nos encontremos, que sea Él que en realidad nos dirija nuestros días. Amén. Gracias, Cristina. Sí, como ustedes lo han dicho, pues la maldad existe, ¿verdad? La maldad está ahí al pie de día a día, en busca a quién devorar, ¿verdad? A estas almas del Señor que las quiere apartar del camino correcto. Pero, como dicen ustedes, o sea, la confianza en el Señor es tal, y vivo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La confianza en su Padre, que Él no le iba a abandonar a pesar de la situación, de la peor situación que puede existir, que Él pasó. Entonces, es ejemplo para nosotros que siempre estemos del lado de nuestro Señor, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, sí, yo creo en el Señor, sí, yo le pido, yo siempre, mi relación con Él es íntima, pero en momentos dados, en momentos de dificultades, en momentos que uno realmente tiene que sacar su fe, ¿verdad? Hay veces uno se olvida de nuestro Señor y actúa y hace cosas por propia decisión, por nuestras propias fuerzas. Y llegamos a un momento de que al final todo lo que hacemos no sirvió, ¿verdad? O no era lo suficiente. Pero sin embargo, es una práctica, hermanos, es una práctica. Cada vez que tengamos, por más pequeña sea la situación o por mucho más grande, uno siempre decir, Señor,
A ver, ponernos un ratito en oración. ¿Qué harías tú en esta situación? ¿No? El ejemplo de los santos, de nuestra Madre Santísima. I mean, tenemos tanto por nosotros meditar y no estamos solos, hermanos, no estamos solos. Nuestra Madre está ahí, nuestro Señor nos la ha dejado, nuestro Señor siempre está con nosotros, como ustedes le decían. Ellos siempre están con nosotros, somos nosotros los que nos separamos de ellos, ¿no? Por diferencias de situaciones nos olvidamos, no los tenemos presentes cuando deberíamos estar presentes, cuando deberíamos estar nosotros más cerca de ellos, ¿no? Pero esto nos sirve, estas reflexiones y como lo decía Cristina, Alejandro, en estos tiempos que estamos pasando de Cuaresma, de reconciliación con nuestro Señor, meditemos, profundicemos, leamos y leamos una y otra vez estas citas bíblicas que nosotros le proporcionamos. Y ustedes saben que todo es con el fin de estar cerca de nuestro Señor, de poder conocerlo más profundamente y convencernos nosotros mismos que su amor es tan grande que traspasó cualquier dolor, cualquier sufrimiento. ¿Verdad? Muy bien, hermanos. Ok, vamos a continuar con la siguiente cita, que es de Isaías, capítulo 49, versículos 14 al 15. Isaías, capítulo 49, versículos del 14 al 15. Sión decía: el Señor me abandonó, mi Dios se olvidó de mí. Pero, ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. La cita es clara. ¿Cuántas veces hemos o lo hemos dicho así también? Que cuando nosotros pasamos algo difíciles, cuando tenemos algunos problemas, X problemas, o cuando tenemos enfermedades, situaciones difíciles, y a veces renegamos de Dios. Incluso decimos ¿por qué? Y hasta hacemos esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿O por qué me pasa esto? ¿Acaso Dios no está conmigo? Dios siempre está con nosotros. A través de esos que estamos pasando, que decimos que Dios no está con nosotros, es cuando nosotros nos agarramos más de Dios. Por esos problemas, por esas dificultades que pasamos, tenemos que agarrarnos más de Dios. Les digo que sí, en verdad, nos desanimamos. Llega en el momento de que dice uno, ¿por qué? Pero Dios nunca nos abandona, más en ese momento. Ahí está la prueba. Si vencemos esa prueba, podemos vencer más pruebas. Entonces, no nos desanimemos cuando hay problemas, cuando pasamos cosas difíciles. Cuando nosotros estamos agarrados de Dios, las cosas van a pasar. Porque Él está siempre con nosotros.
bien dice en el versículo 15, pero ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? No. Una madre es incapaz de hacerlo. Por muy mal que sea portado el hijo, por muy desobediente que sea el hijo, el amor de una madre nunca se aparta del hijo, mucho menos el amor de nuestro Padre Celestial, el amor de nuestro Señor Jesucristo, que vino a ser crucificado por nosotros y por nuestros pecados. Entonces, todos pasamos cosas en la vida, pero yo les digo, nos agarremos de Dios para que a través de esos seamos fuertes y seamos capaces de recurrirnos más a Dios, agarrarnos más de Él, para que todo esos pasen y nunca dudemos de que Él nos abandona. Gracias, Alejandro. Bueno, yo voy a hablar un poquito de nuestra madre, la Virgen María, ¿verdad? Lo que dijo mi esposo, ¿verdad? Nunca dudemos de que el Señor está siempre con nosotros. Y como habla también aquí, nuestra madre o una madre nunca abandona a sus hijos, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Una madre nunca va a abandonar a sus hijos. Así como nuestra madre, la Virgen María, ¿verdad? Ella con ese gran dolor que sufrió en todas esas recorridas de nuestro Señor, los azotes y todos esos momentos de dolor, ella lo vio y lo vivió. Imaginémonos cuánto dolor puede una madre sentir al ver a su hijo ser maltratado. Imagínense nosotros, madres, no pudiéramos ver a nuestros hijos con solo que los niños se caigan de una bicicleta nos duele tanto. Y más si alguien más que le pegue o lo maltrate a ellos, una madre sufre por el dolor del hijo. Así nuestra madre sufrió el dolor, pero es mucho más, inmensamente el dolor que quizá una madre no puede imaginar, y ninguna madre ha sufrido el gran dolor que nuestra madre sufrió. Hasta llegar, hasta en una cruz, ver la Madre Santísima, ver a su hijo allí en una cruz clavado y con los golpes. Hay que nuestra Madre, ¿verdad?, nos invita también, y también que pidamos a ella también que ella sea también nuestra intercesora, que nos dé, como nosotras como madres, que nos dé esa sabiduría de ser madre también y de orar por nuestros hijos, acercarnos a los pies de la cruz, que sean todos los dolores que una madre sienta, no sé, cualquier situación que una madre está pasando en estos momentos, ofrecérselo al Señor, llevar esos dolores, esos sufrimientos, esos desánimos, esa desconfianza, esas dudas que hay, llevarlo a la pie de la cruz junto a nuestra madre. Así sabemos que nuestra madre nunca abandonó a su hijo.
hasta llegar en esa cruz. Así ella siempre está dispuesta a ayudarnos en todas nuestras necesidades, espiritual, físicamente, en lo que necesitamos. Que sea ella que nos dé esa gracia de ser madre, de ser una madre que pueda escuchar también a los gemidos de los hijos. Que no solamente seamos una madre, ¿verdad?, volviéndonos como sordas, sino escuchar a nuestros hijos siempre, que seamos nosotros o nosotras madres, ¿verdad?, amigas de los hijos, para que los hijos también tengan esa confianza y nosotros podamos presentarlo a los pies de la cruz. Como dice un canto, ¿verdad?, que una madre nunca abandona a sus hijos, y el canto dice: ¿cuántas veces siendo madre te recé y con mis besos te decía que te amaba? Y aún dice, la comida caliente y la mesa preparada, esperando la llegada de su hijo. Imagínense que una madre, no importa el tiempo, una madre siempre espera con ansias, no importa lo que nuestros hijos hagan, que una madre siempre espera a los brazos abiertos a que el hijo llegue, a la hija llegue, para compartir un pedazo de lo que Dios nos provee cada día. Y decirle: gracias, Dios mío, porque me tienes aquí a mis hijos, porque lo tienes a salvo, o porque lo tienes con bien, lo tienes con vida. Que ese dolor de esa madre podamos nosotras madres también reflexionar sobre nuestra Madre Santísima en toda esa recorrida. Imaginarnos cuando nuestra madre estaba a los pies de la cruz. Imaginarnos cómo nuestra madre se sintió en esos momentos de que nuestra madre se haya quedado. Que cada día nuestra oración sea más fuerte y nuestra fe sea más grande, así como nuestra madre, sin desesperarse, sin desanimarse, con todo lo que haya sucedido, no se desanimó. Una mujer firme, una mujer fuerte, con esperanzas, con decisiones, con entusiasmo de seguir adelante, sabiendo que Dios le ha dado una gran misión, no solamente con su hijo, sino con el mundo entero. Una madre tiene tanto para reflexionar, y si esta es la situación de cada madre, pedirle a nuestra madre que nos dé esa gracia de discernimiento y de poder solucionarlo, pero con la ayuda de ella, de nuestro Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, ofrecer cada día esos sacrificios. Amén. Amén. Gracias, Alejandro, gracias, Cristina. La verdad, no se puede dejar de conmover al escuchar hablar de nuestra madre, que pues como madre de nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar y sufrir con Él a la par, el sufrimiento, cargar todo ese dolor, ese sufrimiento que llevó nuestro Señor Jesucristo en su pasión. La verdad que a mí me sorprende también este versículo 15, ¿verdad? Que dice: ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Nuestra madre y todas las madres
¿verdad? Todas las que son madres y las que no tenemos una madre de sangre, sabemos que ellas no nos van a abandonar, a pesar de ser un mal hijo, rebelde, desobediente, qué sé yo. Ellas siempre nos van a amar. No importa cómo seamos, ellas siempre nos van a amar. Ellas nos tuvieron en su vientre, nos dieron de comer, nos cambiaron los pañales, nos bañaron, nos ayudaron cuando nuestros primeros pasos, nuestra primera caída, ellas eran los que sufrían más. El padre también, cierto, pero la mamá es como que es un dolor en la entraña, ¿verdad? Cuando el hijo pasa por enfermedades o situaciones difíciles, la madre siempre está ahí sufriendo hasta más que el hijo. Ella desearía, dame Señor ese dolor o quítame la vida, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado eso, quítame a mí la vida, pero no a mi hijo al pie de la cama, de un hijo agonizante, puede ser. Ese es el amor de madre. Y estoy hablando de la madre de sangre, nuestras madres, pero también tenemos una madre espiritual que nuestro Señor Jesucristo nos la dejó, la Virgen María. Y ese gran ejemplo de valentía, de fortaleza, de obediencia y de gran amor, porque ella aceptó esta gran misión desde el día que dijo que se haga en mí según tu palabra, a nuestro Dios creador. Ella aceptó, no sabía lo que le venía, pero lo aceptó, y cada que iba transcurriendo el tiempo y veía todos los dolores que fue predijo por Simón, ¿no? San Simón, en la presentación del niño, le dijo que una espada te atravesará el alma. Así mismito, esos dolores, cuando la partida de Egipto, cuando nuestro niñito se perdió, ¿se acuerdan? Se perdió y lo encontraron en el templo. Esa desesperación, ustedes madres saben, de perder un hijo, es una cosa tan, no se puede ni explicar con palabras, ¿verdad? Tan desesperante, es sangre de tu sangre, que lo pierdas o que le pase algo. Eso lo pasó nuestra madre. Y no solamente nuestra madre sufrió a la par en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ella sabiendo que este hijo era ustedes se imaginan, tener un hijo bueno, estudioso, obediente, que hace solamente el bien, que se preocupa por los demás, que es servicial. Con mayor razón el amor de una madre está, ¿no?, de protegerlo. Imagínense ustedes que esas atrocidades pase a este hijo bueno. ¿Cómo se sintió esa madre? Que le desgarraran el cuerpo, le dislocaran el hombro en la cruz. Los discípulos lo habían abandonado. Es decir, nuestra madre sufrió lo que todas las madres del mundo pueden o sufrieron o sufrirán por sus hijos. Ella cargó con todo el sufrimiento también. ¿Y por qué lo digo a futuro y a presente? Porque nuestro Señor nos la dejó como madre. ¿Y qué es madre? ¿Ve? El amor de madre. Cuando a nosotros, los humanos en general, todos somos hijos de nuestra madre, nos pasa algo o vamos por mal camino, ella sufre también. Pero ella trabaja en sí, en nuestro ser, para que nosotros podamos volver al camino otra vez, a poder consolarnos. Por eso decimos, Madre, acógenos con tu manto sagrado, ¿verdad? Porque eso es nuestra Madre protectora, nuestra auxiliadora, nuestra intercesora. Ella está ahí, esa es su misión. Nuestro Señor le dio a nuestra Madre esa misión, de amarnos, de protegernos, de auxiliarnos, de conducirnos por ese camino que Él quiere. Todo lo que nuestra Madre quiere es porque Él lo quiere. Entonces, yo también me uno, a tomar el gran ejemplo de nuestra Madre,
y confiadamente pedirle su intercesión para poder nosotros recibir esas gracias que necesitamos para poder servirlo mejor a nuestro Señor primeramente, servir mejor a nuestros hijos, hijas, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestra comunidad, para hacer el bien, para hacer luz, llevar sal al mundo. Reflexionemos en este tiempo de Cuaresma, acompañemos a nuestra Madre en estos 7 dolores. Hay novenas que se hacen, ¿verdad? Y profundizar estos 7 dolores de nuestra Madre, acompañando a nuestro Señor Jesucristo en esta pasión. Muy bien, vamos a proseguir con la cita de Mateo, capítulo 27, versículos 45 y 46. 2 versículos. Mateo, capítulo 27, versículos 45 al 46. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora, Jesús gritó con confianza: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, nos disculpen, aquí el tiempo es bien, bien corto. ¿Y qué le parece si dejamos esa parte para usted? Y porque ya nos falta... queda, verdad, Sí, el tiempo. sí. Hablando. Miren, esta carta yo las voy a leer porque ya tenemos poco tiempo, porque no quiero pasar esta carta para que ustedes puedan escuchar cómo el Papa Benedicto XVI, emérito Benedicto XVI, ya fallecido hoy, nos explica el Dios mío, ¿por qué me has abandonado de Jesús? Entonces, él nos dice que el Salmo 22 constituye una oración sincera y conmovedora de una densidad humana y una riqueza teológica que lo convierten en uno de los salmos más rezados y estudiados de todo el Salterio. En él se representa la figura de un inocente perseguido y rodeado de adversarios que quieren su muerte. Él recurre a Dios en un lamento doloroso que en la certeza de la fe se abre misteriosamente a la alabanza. Su grito inicial, que es el que los evangelios de Mateo y Marcos ponen en boca del moribundo Jesús, es una llamada dirigida a Dios que parece lejano, que no responde y que parece haberlo abandonado. En él, Dios parece muy distante, muy olvidadizo, muy ausente. La oración pide escucha y respuesta. Solicita un contacto, busca una relación que queda darle consuelo y salvación. Pero si Dios no responde, el grito de ayuda se pierde en el vacío y la soledad se convierte en algo insoportable. A pesar de ello, el salmista no puede creer que el vínculo con el Señor se haya roto totalmente, y mientras pide un porqué del presunto abandono, incomprensible, afirma que su Dios no puede abandonarlo. El Papa continúa: en el Gólgota, en boca de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, expresa toda la desolación del Mesías, Hijo de Dios, que está afrontando el drama de la muerte, una realidad totalmente contrapuesta
al Señor de la vida, abandonando por casi todos los suyos, traicionado y renegado por los discípulos, rodeado por los que lo insultan. Jesús está bajo el peso aplastante de una misión que debe pasar por la humillación y el aniquilamiento. Por esto grita al Padre y su sufrimiento asume las palabras dolientes del Salmo. Pero subraya el Papa, no es un grito desesperado como no lo era el del salmista, que en su súplica recorre un camino atormentado que llega finalmente a una perspectiva de alabanza, en la confianza de la victoria divina. El autor del Salmo ve cómo se pone en tela de juicio su relación con el Señor, el énfasis cruel y sarcástico de los que lo están haciendo sufrir, el silencio de Dios, su aparente ausencia. Sin embargo, Dios está presente en la existencia del orante, con una cercanía y una ternura incuestionable. En cierto momento, prosiguió el Papa, el orante evoca su propia historia personal de relación con el Señor, remontándose al momento particularmente importante del inicio de su vida. Y allí, no obstante la desolación del presente, el salmista reconoce una cercanía y un amor divino tan radical que ahora puede exclamar en una confesión llena de fe y generosa de esperanza. Desde el seno de mi madre, tú eres mi Dios. Las imágenes usadas en el Salmo, describiendo a los agresores como bestias feroces, sirven para decir que cuando el hombre es un ser brutal que agrede a sus hermanos, algo animal lo posee, parece perder su apariencia humana. La violencia tiene algo de bestial y solo la intervención salvadora de Dios puede restituir la humanidad al hombre. Ante ellos, el salmista pide socorro en su grito que abre los cielos porque aclama una fe, una seguridad que va más allá de toda duda, de toda oscuridad y de toda desolación. Y el lamento se transforma, deja lugar a la alabanza en la acogida de la salvación, dijo Benedicto XVI. Este salmo nos ha llevado al Gólgota, a los pies de la cruz, para revivir su pasión y compartir la alegría fecunda de la resurrección. Dejémonos invadir de la luz del misterio pascual y como los discípulos de Maús, aprendamos a discernir la verdadera realidad más allá de las apariencias, reconociendo el camino de la exaltación en la humillación y la plena manifestación de la vida en la muerte, en la cruz. Así, poniendo de nuevo toda nuestra confianza y esperanza en Dios Padre, en el momento de la angustia le podemos rezar con fe también nosotros y nuestro grito de auxilio se transformará en cantos de alabanza, concluyó el Papa. Muy hermoso. Bueno, hermanitos, llegó el momento de despedirnos. Bendiciones en casita, vamos a despedirnos con oración a nuestro ángel Michael. San Miguel de Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo ante las asechanzas y perversidades del demonio. Que Dios imponga sobre